Bien, el ejercicio uno de este capítulo dice, un peso de 1000 libras está soportado por los tres cables mostrados en la figura. Calcular la fuerza soportada en los cables. En este caso, el punto B, suponemos que es el origen, 0, 0, 0. El punto A está ubicado sobre el eje Y, entonces tiene coordenadas 0, 3, 0. Y el punto C, que está ubicado en el plano XY, por ende tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces, nuestra estática de la partícula se basa en el punto donde nosotros concentramos todas las fuerzas, que en este caso son eh, nuestro punto D de referencia. Cuando nosotros trabajamos en este punto, tenemos que tener en cuenta de que las fuerzas siempre tienen que ser consideradas salientes al punto y a partir de ahí nosotros hacer después nuestro análisis. Por ejemplo, ya llamarle a este tensión DA, tensión DB y tensión DC. Y obviamente el peso que nosotros tenemos acá que es de 1000 libras. Entonces, si nosotros contabilizamos la cantidad de incógnitas que desconocemos de este ejercicio, son tres. Los tres módulos son para nosotros desconocidos. Pero eso justamente es lo que expliqué al principio. Ahora, si yo planteo, por ejemplo, que tensión AD, o DA realmente, porque siempre es de origen fin, DA, planteo como tensión en X, tensión en Y, tensión en Z. Ustedes se dan cuenta de que en este caso yo ya tengo tres incógnitas en una sola de las fuerzas que yo necesito desconocer. Y si yo planteo las tres fuerzas incógnitas de la misma manera, yo voy a tener 9 incógnitas, que obviamente es imposible de resolver con la cantidad de ecuaciones que nosotros vamos a poder plantear, pero justamente ahí cabe cómo yo hago el análisis para poder resolver el ejercicio. Si yo conozco los vectores direccionales de las fuerzas, me conviene a mí trabajar con la expresión del vector de manera multiplicada el módulo del vector por el vector direccional, lambda de D a A. Entonces, este vector ya es conocido para mí y solamente yo voy a desconocer este valor, ya que las componentes del vector lambda de A es conocido para mí. Entonces, como las coordenadas del punto D y del punto de todos los demás puntos son conocidos para mí, entonces lo que yo voy a hacer es determinar los vectores direccionales de cada fuerza y de esa manera se me va a simplificar mucho más la resolución del ejercicio. Y aunque parezca un poco básico, ¿verdad? Muchas veces cuando uno corrige un examen, se da cuenta que hay muchos que no saben hacer determinación de vectores direccionales. Entonces por eso es que repetimos y repetimos, porque en el primer taller prácticamente ejercicios básicos como estos no se pueden resolver de manera correcta. Y la idea es que en el primer taller ustedes traten de sacar el mayor puntaje posible porque es el taller más fácil. Aunque el segundo es relativamente fácil, igual ya es un poco más difícil por los conceptos que entran en ese capítulo. Bien, entonces, ¿cómo yo obtengo el vector direccional desde D hasta A? Yo hago la división de el vector de A sobre su módulo. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es la diferencia entre el vector A menos D sobre el módulo del vector A menos D, ¿verdad? Que sería el módulo de DA. Y esto obviamente como yo entiendo en componentes, voy a hacer la diferencia del vector A menos D, que sería las coordenadas del punto A, que es 0, 3, 0, las coordenadas del punto D, que es 0, 1, 3. Entonces voy a hacer la diferencia de las coordenadas del punto A con respecto a las del punto D, ¿verdad? Entonces lambda de A va a ser igual a 0 menos 0 es 0, 3 menos 1 es 2 y 0 menos 3 es menos 3. Y este valor se va a dividir entre el módulo, que es obviamente la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Acá no importa tanto el signo porque siempre se eleva al cuadrado. Entonces ahí yo voy a sacar el valor de las componentes de este vector. Va a ser 0, bueno, la primera componente es 0, ¿verdad? Eso no importa. Pero las demás componentes es 2, perdón, 2 sobre raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado.
sale 0,55. Y la siguiente componente es menos 3. En este caso es menos 0,83. Entonces ahí ya tengo el vector direccional del punto D al punto A. Siempre tengan en cuenta eso, que nosotros tenemos que basar la fuerza desde el origen hacia la dirección donde nosotros estamos apuntando, que en este caso es saliente, ¿verdad? Entonces mi origen es D y mi punto extremo sería el punto A. Y hago lo mismo para los demás vectores direccionales. Lambda de B, yo tengo el punto B que tiene coordenadas 0, 0, 0. Entonces voy a hacer la diferencia de B menos A, B menos D, que sería este vector menos este vector. Sería 0, menos 1, menos 3. Sobre raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso es lo que yo voy a meter acá, que esto es 0. Voy a verificar otra vez. Perdón, menos 1 sobre raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sale menos 0,32. Y el otro, que era menos 3, menos 0,95. Y la última componente, que es con respecto al punto C. El punto C tiene coordenadas 3, 1, 0. Entonces hago lambda de C, hago la diferencia entre las componentes. Ahí se ve. Sería entre C y D. Sería C menos D, entonces 3, 0 y menos 3. Raíz de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y ahí yo saco el vector direccional. Sería 3 sobre raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. 0,71, 0 y menos 0,71. Como ven, es bastante sencillo la forma de poder aplicar esto. Y después falta el vector direccional de la fuerza de 1000 libras, que es el que nosotros tenemos acá. Como ven, esto coincide en la dirección del eje Z. Y nosotros sabemos que los vectores direccionales de los ejes coordenados para nosotros son los vectores I, J y K. Donde cada uno de ellos tiene una forma específica de representar, que es 1, 0, 0. Este es 0, 1, 0. Y este es 0, 0, 1. Y si es obviamente contrario al eje Z, tendría que ser menos 1, ¿verdad? Que es el opuesto nada más a este vector. En este caso, podemos expresar esta sumatoria de vectores de la siguiente manera. Tensión de A más tensión de B más tensión de C. Y en este caso, como estamos trabajando en este punto donde coinciden 4 fuerzas, no es que yo voy a igualar a esto a la fuerza de 1000 libras. Porque eso sería un error. Nosotros no decimos que la sumatoria de estas tensiones es igual a la fuerza de 1000 libras. Nosotros sabemos que el sistema está con una condición donde la sumatoria de todas las fuerzas actuantes en ese punto es igual a 0. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que sumar la fuerza de 1000 libras y esto nosotros igualamos a 0. Es decir, nuestra sumatoria de fuerzas es igual al vector nulo. No igualamos a una resultante, o podemos igualar esta fuerza, esta sumatoria de fuerzas que están acá, a una resultante, pero esa resultante tiene que ser el vector opuesto de la fuerza de 1000 kilogramos. ¿Se entiende eso? Entonces, muchas veces, por el apuro, nosotros tratamos de hacer que la sumatoria de las fuerzas que están actuando ya es directamente igual a la fuerza de 1000
kilogramos. Si todas las fuerzas están concurriendo en el mismo punto y a mí no me dice que esta fuerza de 1000 es la resultante de las tensiones, entonces yo tengo que sumarle como una fuerza más y mantener el equilibrio de ese punto, que es hacer que la sumatoria se vuelva a cero. Entonces yo puedo escribir ahora, en este caso va a salir positivo porque va en la misma dirección de mi eje Z, que para mi caso mi eje Z está apuntando hacia abajo. Pero esto como es una expresión vectorial, nosotros le consideramos en la sumatoria positivo porque nosotros estamos sumando 4 vectores. Sumamos las 3 tensiones más la fuerza de 1000. Entonces, el sistema no nos dice que la fuerza de 1000 es la resultante, repito, no es la resultante de las 3 tensiones. Las 3 tensiones va a tener una resultante que tal vez salga en esta dirección. Esa resultante va a salir seguramente de valor de módulo igual a 1000, pero va a ser opuesta a la fuerza del peso de 1000 libras. Entonces, si yo quiero hacer que mi sumatoria vectorial sea igual a una resultante, ¿yo qué tengo que escribir? Tensión de A más tensión de B más tensión de C igual a una resultante, y esa resultante en términos de componentes va a ser igual a 0, 0, menos 1000. Profe, ¿Alguien? ¿cómo sabes que la fuerza va a ser opuesta al peso, la resultante? Porque en este caso es una condición de equilibrio. O sea, en este caso tiene que mantenerse en esa misma posición tu sistema. O sea, sería el punto, la partícula que vos estás analizando, se tiene que mantener en esa condición. Entonces, o la sumatoria de fuerzas es igual a una resultante o la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Son dos las condiciones nada más que nosotros planteamos. Y como le digo en este caso, el ejercicio no me habla y no me dice que yo tengo que hacer e igualar a una resultante. Entonces ahí yo no puedo decir que va a salir la sumatoria de estas 4 fuerzas igual a una resultante distinta de cero. Pero repito, si yo hago la sumatoria de los tres que están acá, esto va a salir igual a una resultante y ese valor de esa resultante va a ser esta expresión, menos 1000. ¿Por qué? Porque la resultante es un vector opuesto a la fuerza de 1000 libras. Para que obviamente la partícula se siga manteniendo en equilibrio. R más 1000 tiene que dar igual a cero. Entonces yo puedo, si quiero sustituir esto en una ecuación, va a dar el mismo valor. O de esta misma ecuación yo puedo despejar y van a darse cuenta que vectorialmente hablando, tengo acá tensión de A más tensión de B más tensión de C igual a menos 1000. Vectorialmente hablando, es decir, voy a tener que cambiarle el signo al vector de 1000 libras y ese es el vector que voy a utilizar para la igualdad. Profe, Sí. y en cuanto a los sentidos y eso que tomabas cuando hacer la sumatoria de fuerza y eso. Porque viste que normalmente la fuerza, por ejemplo, el peso del cuerpo, eso va para abajo y normalmente se toma negativo. O sea, eso ya no se hace más acá. Y como le había comentado, depende mucho de los ejes. Si bien yo puedo tomar hacia abajo, está bien. Pero acá mi eje Z me está mostrando que es hacia abajo también, entonces coincide con mi dirección positiva. Ya, gracias, Pero profe. yo trato de respetar, ¿verdad? En el caso de las tensiones, yo no sé cuál es si van a ser positivo o negativo los valores que me salgan. Entonces yo por eso planteo las ecuaciones con los versores, porque ahí yo al expresar esta ecuación, yo tengo acá, por ejemplo, el módulo de T de A multiplicado por el vector direccional, que es 0, 0,55 menos 0,83. ¿Alguien? Sí, adelante.
Profe, antes de resolver ya vemos que el único vector que componente en X es el C. Ese se va a anular, ¿no? Sí, se va a anular. Tensión de B. Voy a plantear las ecuaciones, después van a darse cuenta que ustedes pueden elegir la forma de resolver este ejercicio. Este es 0, menos 0,32, menos 0,95. Multiplicado obviamente módulo por vector direccional. Después el módulo de T de C multiplicado por el vector 0,71, 0 menos 0,71. Y esto va a ser igual al vector menos 1000, o sea, el vector opuesto al vector de 1000 libras. El vector de 1000 libras, como le había mencionado, es un vector que coincide con mi eje. Entonces, mi vector de peso, voy a poner acá, peso, es un vector que tiene módulo 1000, perdón, voy a escribir bien, 0, 0, 1000. Y por ende, para esta ecuación yo voy a colocar el valor del vector 0, 0, menos 1000. Y ese es el sistema que yo tengo que resolver. Así como mencionó el compañero, yo acá ya puedo decir, por ejemplo, que la tensión DC es igual a 0, o el módulo de la tensión DC es igual a 0, porque en esta ecuación misma yo ya tengo que es 0. Pero puedo escribir o reescribir la ecuación. Cada ecuación es 0,71 por tensión DC igual a 0. Después tengo acá 0,55 por tensión de A más, perdón, menos 0,32 por tensión de B igual a 0. Y tengo menos 0,83 por tensión de A menos 0,95 por tensión de B menos 0,71 por tensión de C igual a menos 1000. Y ese es el sistema que voy a resolver. ¿Cuál es el error que se suele cometer? Como le dije, que consideran que la sumatoria es igual a 1000, entonces acá ustedes van a tener un signo positivo y las tensiones van a salir todas negativas. Y ese es el error que se suele cometer bastante por el tema de que al no considerar la condición correcta de la sumatoria de fuerzas o del sistema en sí para resolver la ecuación vectorial, acá es donde cometen el error. Esto ya es Profe, un valor conocido, sí. ¿y cómo, o sea, cómo vamos a saber entonces cuándo vamos a, o sea, en este caso, por ejemplo, en el punto, tenés cuatro fuerzas. ¿Y cómo vamos a saber cuándo vamos a tomar los cuatro, o tres, o dos? Y si el sistema te dice que hay una resultante, entonces tenés que plantear el ejercicio como si existiera una resultante. Y si no te plantea nada, entonces tenés que hacer que la sumatoria de fuerzas en ese punto sea igual a 0. Ah, entiendo. Gracias, Profe, profe. Sí, eso sería como encarar, o sea, haciendo un DCL en el punto D. Yo le veo de esa manera, no sé si es correcto mi pensamiento. así mismo. Es el concepto que nosotros podamos utilizarlo para resolver todos los ejercicios. Ah, ya, dale, profe, Diagrama de cuarto gracias. libre. Se llama nomás estática de la partícula, no, no sé por qué, pero es básicamente eso. Entonces, Gracias, este profe. sistema, yo puedo sacar cuáles son el valor de las fuerzas. Ya sé que la tensión, el módulo de la tensión de C es 0 y voy a tratar de resolver con mi ecuación. Acá es 0, 0, 0,71. Voy a cargar todo nomás para sacar de una sola vez. 0. Después 0,55 menos 0,32. 0, 0 menos 0,83 menos 0,95 menos 0,71 menos 1000.
Ahí debería salirme el resultado de las tres fuerzas. La tensión DA es igual a 406,04. El módulo. Este sale 0, que seguramente me va a salir en la ecuación. La tensión DB es 697,88. Y por último, tendría que salirme 0, que es justamente la tensión DC. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿nosotros podemos usar esa calculadora en el examen? Sí, sin problema. Bueno, genial. La forma de resolver, como le digo, hasta el planteamiento es lo esencial, que es esta parte de acá. Después, sacar el resultado ya puede ser con la calculadora, con la grilla esta, que es bastante sencilla. Ahí escribió alguien en el chat. Voy a leer. Profe, la HP también está permitida. Y, y teóricamente en las presenciales no se permitía ahora, pero ahora no creo que haya problema. La verdad que pueden utilizar, creo yo. Y si te sale negativa tu tensión, significa que es opuesta al que consideraste. Si te sale, más adelante vamos a ver casos particulares de ese tipo, ¿verdad? Pero si sale negativo, en esos casos es lo mismo que planteó el compañero José Alonso, ¿verdad? Que pregunta si es que sale 0 la tensión de C, quiere decir que el cable es innecesario, y para la condición de carga sí, es innecesario, pero no necesariamente implica que yo pueda cortar nomás porque sí. Muchas veces se colocan algunos elementos en algunas estructuras, por ejemplo, que parecen que no tienen carga, pero eso depende exclusivamente del tipo de carga que está actuando. Si yo hubiese tenido una carga horizontal, por ejemplo, acá, ahí capaz el valor de la fuerza sea diferente. Pero en este caso la tensión DC es una tensión que directamente no está generando ninguna fuerza, y si sale negativo es el mismo concepto que cuando sale 0. O sea, si sale negativo nosotros tenemos que volver a replantear el ejercicio y considerar que esa tensión no es directamente nula. O caso inverso, hay algún error en la resolución, pero si sale 0 por condición del ejercicio, es porque la tensión tiene que ser considerada como 0. No puede existir un cable que esté trabajando en condición de tensión negativa. Pero eso, como le digo, son ejercicios un poco más adelante vamos a estar haciendo. Y acá, como le dije, es armar el sistema de ecuaciones y resolver. Como ustedes puedan resolver, ¿verdad? Si resuelven de manera manual, no hay ningún problema, tiene que salir igual el mismo resultado. Profe, Katia Simón preguntó también el tema de las componentes. Sí, pueden trabajar con el tema de las raíces también. Si les es más práctico, no hay ningún problema. No cambia demasiado porque cambian los decimales nada más de los resultados. ¿Quién tenía una pregunta? sí, yo. En el plan nosotros dábamos el módulo y el ángulo de las fuerzas. Acá también hay que hacer eso. Si el ejercicio te pide, sí. Acá, por ejemplo, yo ya Ok, sé los vectores. Generalmente en cables se expresa más en relación al módulo del cable, o sea, el módulo de la tensión. Pero si vos tenés una fuerza, ahí sí te conviene, por ejemplo, trabajar con la expresión en componentes o trabajar con la expresión de los ángulos directores. Hay ejercicios que te piden, por ejemplo, determinar los ángulos directores del vector o te pide los cosenos directores. Entonces vos tenés que tratar de sacar de la expresión que vimos más hace rato, ¿verdad? De esta expresión, de acá sacar los ángulos o sacar directamente los cosenos directores. Pero depende de lo que te plantee el ejercicio. Como son tensiones las que nosotros calculamos en este caso, directamente con esto ya es suficiente para responder. Si yo tengo una fuerza distinta a una tensión, yo no puedo especificar con solamente el módulo. Tengo que obviamente dar módulo, dirección y sentido. Y el módulo, dirección y sentido es directamente escribir el valor del módulo y después adicionarle a eso, si quiero yo, el vector por componentes, que puede ser por componentes I, J, K, que también es una forma de poder trabajar, o componentes con paréntesis, ¿verdad? Que es escribir cuáles son las componentes de ese vector. O también sacar los ángulos directores, ¿verdad? Que también es una forma de poder
expresar el módulo más los ángulos directores, que es una terna de valores que nos Profe, permite alinear la dirección y sentido. Sí, eh, suponiendo de que vos sabes la línea de acción de tu fuerza y planteas con una cierta dirección y ahí te sale negativo, significa que la dirección era opuesta al que tomaste, ¿verdad? la Porque dirección es afecta la correcta. dirección directamente a tu módulo. Si te ¿Cómo? sale el módulo negativo, la dirección sigue siendo la misma. Lo que cambia es el sentido nada más. O sea, el sentido es opuesto. Exacto, sí, el sentido. Sí, sí, eso es lo que quise preguntar. Sí, en ese caso sí. Pero eso, como te digo, en cables debería salir siempre positivo. Si es otra fuerza, por ejemplo, una barra, algún elemento diferente a un cable, sí puede salir positivo o negativo. Eso más van a notar en ejercicios de rozamiento, seguramente, cuando tengan los planteamientos, porque ahí uno plantea una condición supuesta y con los resultados es la única manera que verifica si está bien o no la suposición realizada. Profe, Sí, cuando pide, por ejemplo, el vector fuerza, hay que poner módulo, dirección y sentido. ¿O no hace falta? así mismo, módulo y dirección de sentido. Como le dije, generalmente se puede expresar de dos maneras. Se puede expresar como el módulo, que es directamente el valor del resultado final, y expresar el vector con componentes. O expresar también el módulo con el vector con componentes, pero entre paréntesis, ¿verdad? Para ser más práctico. O también expresar el módulo Profe, con los o sea, con los ángulos direccionales, los ángulos directores. Sí, ¿alguien habló? profe, ahí en el resultado final de tensión de A no tendría que llevar las dos rayitas de módulo. Sí, no se me olvide, no le coloqué. Pero con acá, los módulos. Porque estos son directamente módulos, no son vectores. Pero para los cables ya con Gracias. eso es suficiente. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, esa parte que explicaste inicialmente, el tema de los vectores, está grabado. Sí, 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 está. Vale, gracias. Bien, voy a detener entonces la grabación y continuamos con el siguiente ejercicio.